finalizar, dice que la alegría del Señor es nuestro refugio y nuestra fortaleza. Cuando nosotros mantenemos el gozo del Señor, no importa cuántas pruebas vengan a nuestras vidas, nosotros siempre seremos más que vencedores, porque contamos con ayuda de aquel que todo lo puede. Es más el que está con nosotros que aquellos que están en contra. Decía Santa Teresa de Jesús: quien a Dios tiene, nada le falta. Bendito sea Dios. Amén. El mismo Jesús dijo: sin mí no podréis hacer nada. ¿Y en qué consiste el gozo del Señor? Bueno, que las cosas están yendo bien, me está yendo bien. Oh, hermano, estoy muy contento porque todo va bien, sí, mi madre está sana, hay salud en mi casa. No necesariamente la alegría del cristiano es cuando todas las cosas van bien. De hecho, el Señor nos advierte constantemente de las pruebas. El hecho de que nosotros caminemos en la presencia del Señor no significa, al contrario, dice la palabra de Dios que la fe tiene que ser probada. Bendito sea Dios. Dice el libro de Sirácides: ya te decidiste por el Señor, ahora prepárate para la prueba. Pero hoy yo te tengo una buena noticia. Dice el apóstol Santiago, en la carta de Santiago, capítulo 1, dice: bienaventurado el hombre que soporta las pruebas con alegría, porque después de haber sido probado, recibirá la corona de la vida. Bendito y alabado sea Dios. Amén. Lo que nosotros tenemos que pedir al Señor es que nos dé fortaleza en medio de las pruebas. Bendito sea Dios. Nuestra alegría no depende de las pruebas en sí. Depende de que aún a pesar de las pruebas, Dios está conmigo. Y si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Bendito y alabado sea Dios. Amén. Amén. Apláudalo con todo su corazón. Diga: Dios está conmigo. Amén. Así decía el Señor a Jeremías: no temas, porque yo te he rescatado. Te he llamado por tu nombre. Tú eres mío. Tú me perteneces. No temas, porque yo estoy contigo. Dígale al que está a su lado: no tengas miedo, porque Dios está contigo. Dice el Salmo: aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque yo sé, Señor, que tú vas conmigo. Tu vara y tu cayado me sostienen. Bendito sea Dios. Amén. Gloria a Dios. Qué hermoso es saber que contamos con la presencia de Dios. Una de las cosas que el enemigo trata de robarnos es la identidad. Oiga bien, la identidad. La identidad de sabernos hijos de Dios. Cuando tú y yo estamos conscientes de que nosotros somos hijos de Dios, en Él somos más que vencedores. Bendito sea Dios. Somos más que vencedores. El enemigo siempre va a buscar la manera. Mira, cuando tú pecas, cuando tú caes, viste, tú eres el que va a la iglesia, tú eres el que estaba alabando a Dios, tú eres el que estaba proclamando la palabra, tú eres el que estaba orando por los demás, tú eres el que estaba alabando y cantándole a Dios. ¡Ah, qué cristiano! Dice la palabra de Dios: ¿quién podrá separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús? Amén. ¿Acaso las pruebas, ni el hambre, ni la angustia, ni la desnudez, nada ni nadie
para separarnos en el amor de Dios manifestado en Cristo Jesús. Y si es verdad que el pecado nos aparta de Dios, dice Romanos, pues todos pecaron, están faltos de la gloria de Dios. Pero la misericordia de Dios es tan grande que ya Él pagó por cada uno de nuestros pecados. Y si tú y yo nos arrepentimos de corazón, hace 2022 años, tú y yo hemos sido perdonados. Porque Dios te conoce desde antes de que tú nacieras. Así lo dice en su palabra. Antes de que tú nacieras, yo te formé y te amé. Te formé en lo secreto. Ya Dios tenía un plan preparado para ti. Ya Dios tenía un plan de amor, un plan de salvación para ti. Y nosotros venimos a este lugar, nosotros vamos a la iglesia a reconciliarnos con el Señor, a reconocernos que somos débiles delante de la presencia de Dios, a alabar, a bendecir, a glorificar el nombre de Dios, pero también a saber que nosotros somos hijos legítimos de Dios. Nada ni nadie podrá robarte esa identidad de ser hijo de Dios. Hay muchas voces del mundo. Está las voces del mundo, está la voz del diablo, está tu voz interior, que a veces creemos que el peor enemigo es el diablo, y que muchas veces puede ser nuestra propia voz, porque no hay cosa más fuerte que cuando usted se cree algo. Depende cómo lo cree. Ay, yo no puedo. Mire, hermano, que usted tiene que servir en el grupo, en la acogida. Ay, yo no puedo. Mire, hermano, que usted tiene que predicar la palabra. Ay, yo no puedo porque yo no tengo ese don. Mentira del diablo. Si dice la palabra en Filipenses 4:13, que todo, absolutamente todo, lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén. Gloria a Dios. Yo no puedo. Entonces tú no eres ni siquiera lo que el mundo dice de ti. Tú no eres mucho menos lo que el diablo dice de ti. Mucho menos ni siquiera lo que tú mismo estás pensando de ti. Tú eres más de lo bueno que tú puedes pensar de ti. Tú eres lo que Dios está diciendo de ti. Bendito sea Dios. Amén. Y Dios te está bendiciendo. Y la palabra bendecir significa decir bien. Bendito sea Dios. Amén. ¿Cuál es tu nombre? Jocelyn. Dios está diciendo cosas buenas de ti. Amén. Dios te bendiga. Mérida, Dios dice bien de ti. Dios te mira con amor. Dios te ama más de lo que tú te imaginas. Dios no hace excepción de personas. Dios nos ha creado cada uno de una manera especial, diferente. Tú eres precioso a mis ojos, así dice la palabra de Dios. Eres precioso ante mis ojos. Así que, hermano, no permita que el diablo te robe esa dignidad. Dice la palabra de Dios que todo lo que hemos recibido del Espíritu Santo somos herederos y coherederos del reino de Dios. Amén. Si lo va a aplaudir, hágalo con fuerza. El diablo también quiere robarnos la esperanza. Dicen en mi país, la esperanza es lo último que se pierde. Dígale al que está a tu lado, Jesús es la esperanza. Cuando
Cuando Jesús murió, muchos perdieron la esperanza. Decía un sacerdote por ahí que muchos se han quedado en el Viernes Santo. Ay, se murió. Pero hace mucho tiempo que Jesús al tercer día resucitó y ahora vive. Por eso Él es nuestra esperanza. Cuando usted sienta que ha perdido la esperanza, diga: Jesús está vivo. Diga conmigo: Jesús está vivo. Hay momentos en que nosotros perdemos la esperanza. Cuando nos dan una mala noticia, cuando perdemos un trabajo, cuando nos diagnostican alguna enfermedad incurable, cuando estamos en medio de una situación difícil, ahí muchas veces nosotros perdemos la esperanza. Pero hoy yo quiero decirte, mi hermano, que no importa. Dice que aún la muerte, ni siquiera la muerte, nada ni nadie podrá separarte del amor manifestado en Cristo Jesús. Él es la esperanza. Y de eso vengo a hablarte en estos tiempos tan difíciles, de crisis. Pasó la pandemia y estamos aquí. Hemos pasado momentos difíciles y yo creo que esto debe de hacernos a nosotros más fuertes y decir: gracias, Señor, porque estamos aquí. En un momento tan difícil donde el mundo quería robarnos todo, hasta la libertad, la salud, la paz, aún estamos aquí y Jesús sigue siendo el Hijo de Dios. ¿Cuánto pasamos momentos difíciles? ¿Cuánto perdimos trabajo? Que nos quedamos sin nada. No podíamos salir, llenos de mucho temor, preocupados, la salud, preocupados por los parientes, y aún estamos aquí predicando palabra de Dios. Dice la palabra que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra nunca pasará. Bendito sea Dios. Dígale que está a su lado: Jesús no pasa de moda. Bendito sea Dios. Amén. Nadie, mi hermano, podrá separarnos del amor de Dios. Jesús sigue sanando, Jesús sigue liberando. Y tenemos que también ser desprendidos. Algún día nosotros vamos a partir de este mundo. Pero desde ya nosotros tenemos que preparar nuestro corazón para nosotros morir en Cristo. No es lo mismo morir que morir en Cristo. Dice la palabra: quien pierda su vida por mí, la encontrará. La encontrará. Por eso nosotros tenemos que comenzar a morir a nosotros mismos y morir en Cristo Jesús. Hay una promesa para los que mueren en Cristo Jesús. Dice la palabra que los que han muerto en Cristo Jesús también resucitarán con Él el último día. Bendito sea Dios. Si han muerto con Cristo, van a resucitar con Él. Jesús es la resurrección y la vida. Dice el apóstol San Pablo: si no hubiese sido por la resurrección, en vano sería nuestra fe. No estaríamos aquí predicando, no estuviéramos aquí hablando de Dios si Jesús no estuviera vivo. Hay una esperanza de la resurrección. Y usted dirá: ¿y cómo usted sabe que hay una esperanza de resurrección? Bueno, yo soy un testigo de un Jesús sanador, de un Jesús liberador. Cuando veo a Jesús actuar, manifestarse como se estaba manifestando aquí, y va a seguir manifestándose esta noche y todos los días que le invoque,
Esa es la certeza. Dice la palabra de Dios que la fe es la certeza de lo que no se ve y la convicción de lo que se espera. Bendito sea Dios. Y cuando tú tienes fe, como decía el hermano aquí ahorita cuando estaba haciendo animación, ¿tendremos nosotros fe? Bueno, sí, vamos a abrir el corazón y vamos a ponernos de acuerdo y vamos a clamar en la presencia del Espíritu Santo y nosotros veremos la gloria de Dios. Así como le dijo Jesús a Marta, si tú crees, verás la gloria de Dios. Amén. Estoy aquí de pie 20 años porque un día le dije que sí al Señor y comencé a ver la gloria de Dios. Hace 20 años mi vida estaba rota. Había perdido la esperanza. El diablo me había robado la esperanza. Me había matado el deseo de vivir. El diablo había robado mis ilusiones. Sentía que nadie me amaba. Sentía que era la persona más baja del mundo. Sentía que no era importante en el mundo. Yo recuerdo que comencé a poner mi confianza en las cosas materiales. Y comencé desde muy joven. Yo fui pelotero profesional para un equipo de béisbol profesional de los Estados Unidos. Me firmaron muy joven, a la edad de 17 años. Y en ese momento me dieron un bono muy alto que a ningún joven en mi país le habían dado esa cantidad de dólares que me dieron en ese tiempo. Y yo comencé como el hijo pródigo a gozar la vida loca. En las discotecas, en los bares, en los prostíbulos. Caí en sexo desenfrenado, tomando todos los días, en los centros nocturnos. De esa manera, el enemigo me estaba robando la identidad de hijo de Dios. Porque ese no era yo. Eso no era a lo que yo había sido llamado a este mundo. Mucha gente ni siquiera sabe para qué existe en este mundo. Dios, hay gente que no sabe ni siquiera para qué Dios lo creó. ¿Te ha hecho esa pregunta en algún momento de tu vida? ¿Para qué Dios me creó? ¿Cuál es mi misión? Y a lo mejor tú crees que tu misión es muy fuerte, Dios te creó simplemente para que fueras feliz. Esa es tu misión. Pero ser feliz no es ser egoísta. Ser feliz consiste en amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Bendito sea Dios. Eso es lo que mucha gente no entiende. Hay gente que cree que ser feliz es yo. Pero ni siquiera ellos mismos se aman, porque a veces hacen cosas para autodestruirse. Y así estaba mi vida. El enemigo estaba robando, matando y destruyendo lo que Dios había puesto en mí, porque Él sabía que Dios me tenía destinado para ser profeta sobre todas las naciones y predicar su palabra, bendito sea Dios. Y Él quería interrumpir el plan de Dios, pero hoy yo quiero decirte que ni siquiera las pruebas, nada ni nadie va a interrumpir el plan que Dios tiene preparado para ti, bendito sea Dios. Amén. Porque en Cristo somos más que vencedores. Y yo recuerdo, en el mejor año de mi carrera, en vez de subirme de liga, me cambian para otro equipo. Ahí las cosas comienzan a ir mal, me maltratan en el equipo, le dan mal uso a mi brazo, me ponían a lanzar cada 10, 15, 20 días. El manager me humillaba, me trataba malísimo. Antes de que terminara la temporada me dejaron libre, me botaron. Yo quería seguir aparentando que todo estaba bien, que aún yo era pelotero, beisbolista profesional, andaba usando las mejores marcas, en buenos carros, y comencé a gastar todo lo que me quedaba, hasta que me quedé sin nada. Siempre era el que de los que pagaba las cuentas,
Cuando me quedo sin nada, los amigos comienzan a alejarse. Ya el trato no era igual, ya no me querían igual. Tuve que vender uno de los vehículos que tenía, el otro que me quedaba, lo choqué varias veces, lo dañé varias veces, tuve que cambiarle el motor, varias veces tuve que arrumbarlo, a veces duraba 6 meses sin arreglarlo, estaba andando a pies, y en mi país dicen que el que anda a pie y un perro en una funda, la diferencia es la funda. Allá una vergüenza terrible, no es como estos países que hay transporte organizado y todas esas cosas. Allá hay que tener su carrito. Ahora es que como que ahí, pero aún así el transporte es un desastre. ¿Cuántos son de República Dominicana aquí? No hay nadie de República Dominicana, hay una hermana allá. Bendito sea Dios, alaba a Dios, den un aplauso a República Dominicana. Mira, mi hermano, y me quedé yo a pies. Mucha gente que aprendieron mi vehículo, que yo le daba dinero, me negaban a veces 5 pesos para yo coger un pasaje o un coche. Comencé a sentirme muy triste. Tenía una pareja que vivía conmigo en unión libre. Teníamos varios años viviendo en un apartamentito. Un día llegué a la casa, se había llevado todos los muebles y dejó la casa vacía. Me quedé durmiendo en el suelo. La depresión fue ganando fuerza en mi vida. Comenzó una tristeza muy grande. Y me sentía que ya yo no era importante para nadie, que yo no servía, que yo no era nadie. Me había acostumbrado como a la fama, donde quiera que yo llegaba, el pelotero. La gente amaba mi posición. La gente amaba mi estatus. Muchas veces acostumbramos a la gente que nos quieran por esas cosas. Y tú no vales por eso, porque tú seas doctor, porque tú seas abogado. Tú vales porque tú eres hijo de Dios. Amén. Que tienes el sello de Dios. Y yo había perdido la esperanza, había perdido el deseo de vivir. Yo no aceptaba la realidad que yo estaba viviendo. Y el diablo se aprovechó de eso y puso en mi mente: quítate la vida. Intenté suicidarme, cortándome las venas, tomando pastillas, porque yo quería escapar de la realidad que yo estaba viviendo. Fue cuando entonces, en aquel momento, dicen por ahí que no es lo mismo llamar al diablo que verlo llegar. Estaba yo asustado porque entonces ya después de haberlo intentado no me quería morir. Y comencé yo a culpar a Dios. ¿Por qué a mí? Si yo no le he hecho daño a nadie. Mira fulano que es narcotraficante y tiene jipetas, tiene carros, tiene dinero, tiene casa, tiene de todo. Mira fulano que es un delincuente. Comencé yo a juzgar y a señalar y a pelear con Dios. Y en ese momento el Señor pasó una película de todos mis pecados. Quizás no eran de esa magnitud, pero eran pecados. Y el pecado nos aleja de Dios. Y fue cuando entonces yo entré como en esa humillación y le pedí perdón al Señor. Yo no conocía de Dios, estaba hablando con Dios a mi manera y le dije: si tú insistes, dame una razón de vivir. Diga conmigo: dame una razón de vivir. Y cuando yo le pedí al Señor: dame una razón de vivir, en mi mente humana yo me imaginaba que Dios era como un mago y que iba a aparecer todas las cosas materiales que yo había perdido, porque en eso yo había puesto mi alegría. Fíjense lo que le decía ahorita: nuestra alegría no está en las cosas materiales, en cómo nosotros estamos, si estamos bien o estamos mal. Es que aún a pesar de las pruebas, Dios está con nosotros. Esa es la alegría del cristiano. Por eso nosotros tenemos que vivir constantemente en una fiesta, alabando a Dios, aún en medio de las pruebas. Hay una canción de los hermanos separados que dice: levanto mi mano aunque no tenga fuerza. Alaba al Señor, da gracias al Señor, porque aunque sea en medio de las pruebas, esa prueba, mientras más grande es tu prueba, mayor será tu bendición. Bendito sea.
Por eso Jesús abrazaba la cruz. Hay muchas cosas que nosotros no entendemos. El apóstol San Pablo hablaba de la locura de la cruz. Jesús abrazaba la cruz. Y en ningún momento se despegó. Y hubieron gente que se ofrecieron a pedirle ayuda. José y Arimatea ayudó a Jesús, pero Jesús se mantuvo ahí, abrazado a su cruz. ¿Y sabe por qué Jesús habla? Y también nos dice a nosotros, el que quiera seguirme, que abrace su cruz, que cargue con su cruz y me siga. ¿Sabe por qué? Porque Jesús es el modelo de que a través de la cruz es que está nuestra salvación. Bendito y alabado sea el Señor. Lo que fácil llega, fácil se va. Eso nos enseñaron nuestros padres. Y eso es lo que nos quiere decir Jesús. Hermano, hermana, y yo le pedí al Señor y yo veía que no llegaba nada. Pero el diablo no perdía tiempo. Me decía, tú ni que estás hablando con el Señor, tú lo que estás loco. Y llegué un momento a creer que yo estaba loco, que yo estaba hablando solo, que Dios no existía. Y había perdido ya la esperanza, había perdido la fuerza humanamente, física, y también espiritualmente. Y pensé que ya yo me iba a morir. Hermano, en ese momento de silencio, en ese momento donde yo había perdido mis fuerzas humanas, ahí es cuando escucho la voz de Dios y me dice, no me importan las cosas materiales. Me importas tú, te amo tal y como tú eres. Tú eres mío, tú me perteneces. Y como digo en los conciertos, hace 20 años no estoy pichando para un equipo de béisbol de Grandes Ligas, pero estoy pichando para Cristo, palabras de vida eterna. Bendito sea Dios. Ahora picho para el mejor equipo, bendito sea Dios. Vida eterna. Bendito sea Dios. El enemigo quiso matar, destruir lo que Dios había destinado para mí. Pero a él se le olvidó que Jesús vino para que tengan vida y vida en abundancia. ¿Qué cosas has perdido en esta noche? Si quieres traerla a tu mente, piensa en esas cosas que has perdido, que el enemigo te ha robado. Te ha robado tu dignidad como hombre, como mujer, como ser humano, como hijo de Dios. Te ha robado la esperanza. Se ha llevado tus fuerzas. Tú sientes que no puedes más. Estás cansado de luchar con esa situación que te ha tocado vivir, con ese problema, con esa enfermedad, problemas en tu casa, en tu familia, con tus hijos, con tu matrimonio, situación económica. Sientes que no puedes más. Jesús te dice, yo he venido para que tengas vida y vida en abundancia. Quiero leerte Lucas 7, versículo 18. Y dice el Señor, los discípulos de Juan lo tenían informado de todo aquello. Llamó pues a 2 de sus discípulos y los envió a que preguntaran al Señor, ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Los hombres al llegar donde Jesús le dijeron, Juan el Bautista nos envía a preguntarte, ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? En ese momento Jesús curó a varias personas afligidas de enfermedades, de achaques, de espíritus malignos, y devolvió la vista a algunos ciegos. Contestó pues a los mensajeros,
Vuelvan y cuéntenle a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos se despiertan y una buena nueva llega a los pobres. Palabra del Señor. Dígalo fuerte, palabra del Señor. Dale un aplauso a esa palabra de Dios. Esta palabra nos da mucho como a qué pensar. Juan el Bautista, el que había bautizado a Jesús, que dijo: yo no soy digno, el que viene ahí, yo no soy digno ni siquiera de soltarle las sandalias. El que no quería bautizar a Jesús porque no se sentía digno. Y Jesús le dijo: conviene que sea así por el momento. Y Jesús, con toda su humildad, se dejó bautizar por Juan. Juan conocía, Juan sabía a Jesús. Juan tuvo una conexión con Jesús desde el vientre de su madre. Acuérdense cuando María va a visitar a Isabel, dice: el niño que había en mi vientre saltó cuando tú me saludaste. Juan había sentido la presencia del Espíritu Santo. Juan también era un ser muy especial en el plan salvífico de Dios, en el proyecto de Dios. Y Juan, que era un hombre espiritual, podía percibir la presencia y el poder del Espíritu Santo de Dios, además de que él era parte de esa misión. Era quien predicaba la conversión, arrepentidos y convertidos, porque el reino de Dios está cerca. Él sabía que Jesús era el reino de Dios que se iba a establecer en nosotros. Juan lo sabía. Y por eso me pone mucho a pensar en cómo que Juan, si sabía, manda a los discípulos a que le vayan a preguntar a Jesús. Oye, hermano, lo que pasa es que mucha gente, por más que tú le prediques, no creen. Por eso nosotros le decimos, lo que nos paramos aquí de frente: oye, hermano, abre tu corazón y confía. Si tuvieras fe, como le decía el hermano, como un granito de mostaza, tú podrías mover montañas. Si tú abres tu corazón, si tú crees esta noche, hoy mismo verás la gloria de Dios. Bendito y alabado sea Dios. Y por eso Juan nos manda: oye, vayan y pregúntenle ustedes si es Él el que ha de venir, o tenemos que esperar a otro. Muchas veces nosotros, no sé si es que estamos esperando que el Señor se manifieste con fuegos artificiales, con que haga algo estruendoso, truenos y cosas, o que Dios venga y te hable: hola, hijo. Yo tuve la gracia de escuchar la voz de Dios bien audible. Pero Dios nos habla a través de tantas cosas. Nos habla a través de la naturaleza, nos habla a través del hermano. Hay mucha gente que dice: bueno, yo busco de Dios y yo no tengo que ir a la iglesia. Oye, mi hermano, cuando tú veas a Dios manifestarse como se estamos manifestando aquí esta noche, oye, eso te abre la fe. Eso te hace crecer en la fe. Eso te hace creer que hay un Cristo que está vivo, que se está moviendo en las demás personas. Cuando tú escuchas los testimonios, cuando tú ves a ese hermano que viene con su problema día tras día y viene aquí, se postra de rodillas a orar, a rezar el Santo Rosario, a alabar a Dios, y después tú ves la maravilla que Dios hace en ese hermano, oye, eso abre tu fe. Por eso hay que venir a la iglesia. Por eso tenemos que venir al grupo de oración a llenarnos de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es vida. Vida, mi hermano. Él mismo dijo: oye, al principio existía la palabra era Dios, la palabra se encarnó y habitó entre nosotros. Esto es vida y vida en abundancia. Den un aplauso grande a la palabra de Dios. Gloria al Señor. La que abre los corazones, así dice Efesios 6:10. La espada del Espíritu que traspasa lo más profundo de los corazones. No es mi palabra lo que te convence, es la palabra, el Espíritu que hay en la palabra de Dios. Por eso me gozo en su presencia. Hermano, hermana, Dios quiere restaurarte, Dios quiere levantar.
Dice que los discípulos fueron humildemente. Ellos podían creer en lo que Juan le dijera, pero ellos fueron. ¿Por qué no vas y te diriges a Jesús palabra? ¿Hay duda en tu corazón? ¿Aún tienes dudas de que Jesús puede tomar el control de ese problema, de esa situación que tú estás viviendo? Bueno, venga a su palabra, lee la palabra de Dios. Él está aquí en su palabra. Puedes venir al Santísimo, porque no fui yo, no fue el Papa que se lo inventó. Él mismo dijo: este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Y fue tan humilde que no le bastó, siendo de condición divina, hacerse hombre, dejarse avergonzar, arrastrar, matar, humillar por los hombres, sino que también quiso hacerse tan pequeño que se quedó un pedazo de pan y autorizó a los apóstoles a que hagan esto en memoria de Él. Hagan esto en memoria mía, Dios. Y ahí está el gran misterio de nuestra fe. Ahí está el misterio de la fe cristiana. Que Jesús está presente en algo tan pequeño, en algo que no podemos explicar. Si no lo entiendes, simplemente ven: Señor, mira, yo estoy aquí, tú estás aquí, háblame al corazón. Sáname, pídele lo que tú quieras. Y te aseguro que si tú crees, aunque sea como un granito de mostaza, como lo decía nuestro hermano, hoy mismo, ese mismo día, tú vas a ver la gloria de Dios. Amén. Y dice la palabra que en ese momento Jesús hizo lo que Él vino a hacer a este mundo, lo que Él sabe hacer, lo que Él hace siempre. Ver a Jesús, encontrarte con Jesús, es ver a un Jesús actuante, a un Jesús que se manifiesta en su pueblo, a un Jesús que tiene misericordia por los más necesitados, por los que sufren, por los enfermos, que son los que más sufren, por los que están oprimidos, por los que están atados. Ahorita había manifestaciones aquí de personas con ataduras. Cualquiera de nosotros puede tener alguna atadura. A veces, y voy a hacer un paréntesis, voy a meter algo un poquito profundo, pero ya eso en un retiro, si Dios quiere y nos inviten pronto en algo ya más adelante, en alguna otra prédica, podemos profundizar en eso. Pero hay personas que pueden adquirir alguna contaminación hasta intergeneracional. Hay familias que hemos venido desde que con ataduras, de que nuestros abuelos, el tatarabuelo practicó la brujería, la hechicería, que se dedicaban a ese tipo de cosas, y nosotros podemos arrastrar que a lo mejor tuvimos con alguna persona, con alguna pareja, que su familia bregaba con ese tipo de cosas, o él o ella, etcétera. Y por cualquier cosa nosotros podemos, hasta por alguna persona que quiera hacernos una maldad, y con esto no quiero meterle cosas en la mente ahora que usted vaya a creer: a mí me embrujaron y esto. No, usted confía, a usted no le toca eso, a usted le toca que no importa lo que pase, confiar en la presencia de Dios, porque quien a Dios tiene, nada le falta. Pero le hago esta salvedad, porque a veces el hecho de que haya una manifestación en usted, porque a veces miramos a la gente con rechazo. Mire, si es que estaba allí, se estaba temblando cuando estaban orando, que se estaba revolcando. Y miramos como al otro, como con rechazo. No. Al contrario, nosotros tenemos que tener misericordia. De hecho, la persona que estamos aquí delante, si nosotros no tenemos misericordia de los que sufren, Dios no puede utilizar. Bendito sea Dios. Si usted quiere tener el don de sanación, usted tiene que aprender a tener misericordia de los enfermos. Misericordia. Comience a visitar los enfermos. Dice un hermano: usted quiere saber si usted tiene el don de sanación, comience a orar por los enfermos. Si se sanan, usted tiene el don. Total, usted no es que no lo sana, usted no es que lo sana el Señor. Usted simplemente es un instrumento. Déjese usar por el Señor. Comience a orar por sus enfermos, ore por sus hijos. Miren, las madres tienen una autoridad. Ay, santo Dios.
sus hijos, en cualquier momento, cuando usted debe pelearle, ore por sus hijos. A veces nuestros hijos son víctimas de la presión social, de las situaciones del mundo. Usted ore por sus hijos. Usted dé testimonio a sus hijos. Usted debe estar peleando en la casa con su esposo, y lo digo también por mí mismo, porque los hijos absorben todo. Tengo 2 hijos pequeños y ellos absorben todo. No hay una cosa que lo ponga a ellos más feliz. Yo me acuerdo mi hijo, cuando apenas sabía caminar y ellos veían que yo le daba un besito a la mamá. La primera vez que mi hijo me vio dando un beso en la boca a su mamá, estaba vuelto loco y decían otra vez. Eso es lo que ellos se llevan. Y cuando ellos ven a papi y a mami peleando, que han tenido momentos que han tenido que ver, nosotros hemos tratado de trabajar mucho en eso, se asustan, se intimidan, y eso tiene que ver mucho luego con su temperamento, con su carácter. Se quedan muy introvertidos porque vieron mucha violencia en papá y mamá. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a ser mejores padres, mejores seres humanos, para dar buenos ejemplos a nuestros hijos. Pero te decía anteriormente, para no meterme en otra cosa, las madres sobre todo, y los padres también, tienen un poder, una autoridad, porque tienen una autoridad divina, natural. Oren por sus hijos, impongan las manos sobre sus hijos, y usted confía en el Señor, y Dios hará la obra en ese hijo, esa madre que están sufriendo por sus hijos. Oren por sus esposos. Dice la palabra: el hombre se unirá a la mujer al hombre, y serán una sola carne. Eso tiene un poder muy grande. Ore. Y hay muchas promesas, dice el Señor: las mujeres que oren por sus esposos, y por la oración de la mujer, por la intercesión, el esposo alcanzará la salvación. Oigan qué poderoso es. Dejen de estar peleándole a los hombres. Usted ore. Ore. Tiene un poder tremendo. Tiene la autoridad de Dios a través del sacramento, la bendición de Dios. Jesús sigue siendo el mismo de ayer, de hoy, de siempre. Y los discípulos llegaron cuando le preguntaron, y Jesús no tuvo que decir nada. Dice que en el momento que le preguntaron, Jesús se puso a curar enfermos. Yo me imagino a Jesús: Jesús, ¿eres tú el Mesías? Juan nos manda a nosotros. Nosotros somos de los discípulos de Juan, y él nos mandó a preguntarte si eres tú el que ha de venir o si tenemos que esperar a otro. Mucha gente creía que Jesús era un profeta. Hay mucha gente que creía que Jesús era un mito, no sé. Otro profeta más. Y dice que Jesús curó enfermos, ciegos, sordos, mudos, cojos, paralíticos, y resucitó a algunos muertos. Y una buena noticia, o sea, una noticia de esperanza, llegaba a aquellos que habían perdido la esperanza. Oye, qué hermoso. Y le dice, no le dice: yo soy el Mesías, yo soy el que ha de venir, yo soy el... No, le dice: vayan y cuéntenle a Juan lo que han visto y han oído. Y yo sé que esos discípulos se fueron locos del gozo y la alegría de lo que habían visto en ese momento. Y allí encontraron su respuesta, y no solamente fueron a decirle a Juan lo que habían visto y oído, sino que se fueron convencidos de que habían tenido un encuentro con el poder y la gracia de Dios. Bendito sea Dios. Con un Jesús que está vivo. Y ese es Jesús que estamos predicando. Yo quiero invitarte a que te pongas de pie para que oremos juntos esta noche.